Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 25. 25. Un deseo muy admirable. ¿Podría alguien desear verdaderamente ser golpeado e incluso estar dispuesto a trabajar a tiempo parcial para conseguirlo? Kimihiro no lo entendía. No era culpa suya. Ninguna persona normal podría entenderlo. Cuando dices cuando sea necesario, ¿a qué te refieres exactamente? Quiero decir, cuando se sale de la línea. Es un deseo muy admirable. Mientras saboreaba una deliciosa comida y vino, Ichihara Yuuko no mostraba su habitual sonrisa juguetona ni parecía especialmente seria. Mantenía una conducta bastante sincera. Watanuki-kun, ¿qué crees que le pasaría a este mundo si decidiera hacer el mal? ¿Eh? Señorita Yuuko, usted. Es una hipótesis, solo una hipótesis. Ahora date prisa y piensa. Watanuki tenía una constitución única. En términos chinos, había nacido con un ojo yin-yang. Desde niño, podía ver todo tipo de espíritus extraños. En cierto modo, siempre había vivido en el lado oculto del mundo. Aunque todavía no sabía mucho sobre los youkai ni sobre la propia Yuuko, al observar sus negocios en varias ocasiones, había percibido su aterradora aura de dominio. Insondable. Omnisciente. Omnipotente. Si alguien como ella realmente quisiera hacer el mal y incluso antes de pensarlo completamente, Watanuki ya sintió un escalofrío. Entonces parece que lo has entendido, dijo Yuuko suavemente, con una voz inexplicablemente gentil. Ya sea yo o Ojiwara-kun, si quisiéramos matar a alguien, habría innumerables formas directas e indirectas de hacerlo. Y no dejaríamos rastro alguno de evidencia. Las restricciones legales no significan nada para nosotros. Lo único que nos impide convertirnos en calamidades y es nuestro propio corazón. Pero el corazón humano es lo más voluble. Incluso el propio corazón puede cambiar. Un poco de decepción, un estallido de ira, un momento de odio, incluso un deseo de justicia, todo eso podría empujar a alguien a cruzar la línea. Y una vez que se cruza esa línea, se vuelve cada vez más baja, más borrosa, y finalmente la mente es consumida por la emoción del poder y el control. Por eso Ojiwara-kun pidió un deseo. Me utilizó, y también se impuso límites. Akira casi se atraganta con su sake. Bueno, decir que te está usando es demasiado, y decir que te está poniendo límites también es una exageración, Yuuko dejó escapar un largo y significativo zumbido por la nariz y luego dijo en tono burlón. El karma solo viene a cobrar la deuda después de que cometes un error. Podría destruirte en el acto. Pero conmigo como referencia y disuasión, te vuelves indeciso. Esa indecisión podría ayudarte a recuperar la cordura antes de cometer un error autodestructivo. Incluso si sigues adelante, te detendré a mitad de camino. Y debido a ese deseo, no puedo matarte directamente, me vería obligado a intentar salvarte. ¿Debería continuar, Ojiwara-kun? En momentos como este, hacerse el tonto era la mejor estrategia. Akira comió tranquilamente su comida y bebió un sorbo de su bebida con una sonrisa inocente, luciendo como un niño completamente inconsciente de la gravedad de la situación. Un deseo tan noble, no podría rechazarlo. Solo hablar de ello me enoja. La sonrisa de Yuuko se volvió peligrosamente radiante, pero sus acciones fueron sorprendentemente cálidas y amigables. Empujó algunos platos hacia Akira. Come más, Ojiwara-kun. Mañana volverás a esa casa vacía, comiendo comida grasienta para llevar. La alegre sonrisa de Akira se torció instantáneamente. Espera. Tarde o temprano, encontraré una sirvienta guapa que sepa cocinar, que me despierte cada mañana con su dulce voz y me diga: buenos días, amo. Lo juro. Ah, ¿sí? Así que Ojiwara-kun ya no piensa quedarse en una maceta. Creí que algún día tu cabeza florecería. La frente de Akira se frunció levemente. Sintió que algo no andaba bien. ¿Cómo protegerse de las conspiraciones del enemigo? Sencillo. Si quieren que hagas algo, no lo hagas. Si no quieren que hagas algo, hazlo. Entonces, ¿cómo discernir los motivos de alguien profundo y misterioso? También es sencillo. Observa tus propias reacciones, lo que sientes, lo que quieres hacer, y, a partir de ahí, infiere cuál es su objetivo. Repitiendo el repentino impulso que tuvo de encontrar una mujer linda y capaz, Akira levantó lentamente los ojos y le dio a la bruja una mirada sospechosa. Diga, señorita Yuuko, y su verdadera razón para llamarme hoy no fue presionarme para que me case, ¿verdad?
El aire quedó en silencio por unos segundos. Entonces Yuuko, con su habitual sonrisa inmutable, ladeó la cabeza ligeramente. ¿Ara? ¿Qué dice Ojiwara-kun? Incluso Watanuki percibió la incómoda rigidez en la expresión de Yuuko en ese momento. Akira no podía ignorarla. Suspiró y murmuró pensativo. Así que incluso alguien como la señorita Yuuko, puede actuar como una tía vieja y entrometida que insiste a la gente para que se case. De repente, Yuuko giró la cabeza bruscamente. Mokona. El banquete ha comenzado. La Mokona, que había estado flácida y desmayada por el masaje de nivel dios de Akira, se incorporó de golpe, saltó sobre la mesa y levantó una taza de sake con sus pequeñas patas. ¡Uah! Lo siento, lo siento. El masaje de Ojiwara-kun fue simplemente celestial. Vamos, salud. Salud. Yuuko también levantó su taza con alegría. Akira, profundamente cauteloso, también levantó su taza, porque si no lo hacía, Yuuko definitivamente lo acusaría de esquivar la bebida y se uniría a Mokona para obligarlo a beber. Sí, uno de ellos le sujetaba la cabeza mientras el otro le metía la botella en la boca. Como transmigrante, no podía caer dos veces en la misma trampa. Pero aún así subestimó la determinación de Yuuko, o quizás subestimó el sentido de venganza de una bruja. Aunque chocaba obedientemente las copas y bebía con ellas, la gran frecuencia de los brindis, sin una sola pausa para comer, rápidamente se volvió abrumadora. Espera, esto es demasiado rápido. Déjame recuperar el aliento, Mokona. Ojiwara-kun está intentando escapar otra vez. ¿Qué hacemos? Eso no se puede. Un banquete significa beber hasta saciarse. Ojiwara-kun. Toma. Era imposible resistirse a que una bruja te sujetara. Objetivamente hablando, no podías vencerla. Subjetivamente hablando, la forma en que ella sujetaba tu cabeza implicaba sujetar tu cuello hacia abajo y presionar tu cara contra su pecho, y no importaba si eras hombre o mujer, nadie podía resistirse a una almohada para los senos tan hermosa. Esa noche, Akira quedó inconsciente una vez más por la fuerza. Lee 20 capítulos avanzados en p@tron. /alflinkfix. Además, por favor señala mis errores en el comentario, gracias. No olvides dejar una reseña también. De hecho, deja una. Consulte también las otras traducciones. Votar capítulo 26. 26. ¿Dejarlo al destino? ¿Quién soy, dónde estoy y por qué estoy acostado aquí? Al repasar esas preguntas una por una, Akira recuperó lentamente el sentido. Era una habitación típica de estilo japonés. Aparte de la luz eléctrica, no había electrodomésticos modernos. Solo elegantes biondos, arreglos florales y muebles de madera. Si no fuera por la persistente incomodidad causada por la bebida, despertarse en una habitación así habría sido bastante agradable. Akira levantó la manta y revisó su ropa. Ni manchas ni rastros de limpieza. Dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. Si hubiera vomitado por estar borracho, habría sido vergonzoso, tanto en términos de dignidad como por los problemas que podría haberle causado a Watanuki. Se frotó las sienes y salió de la habitación, se lavó la cara, se enjuagó la boca en el lavabo y se sintió notablemente mejor. Por suerte, el alcohol de la noche anterior no era del tipo que deja una resaca terrible. Después de arreglarse, regresó a la sala principal, donde encontró a Ichihara Yuuko viendo la televisión. Watanuki no estaba. Hoy no era día festivo. Como estudiante de preparatoria, aún tenía que ir a la escuela. Buenos días, saludó Yuuko con una alegre sonrisa. Te fuiste directo a dormir después de beber. Ojiwara-kun tiene tan buenos modales con la bebida como siempre. Akira atrapó la bola negra voladora con facilidad y empezó a frotarla distraídamente. ¿Qué, señorita Yuuko? ¿Esperaba verme embriagarme? Tal vez eso hubiera sido divertido. ¿Quieres decir que te habrías divertido? Al ver la sonrisa falsa de Yuuko, Akira claramente captó la malicia escondida detrás de sus palabras. Esta mujer realmente guardaba rencor. Pero lo siento, no lo siento. Aún me atrevería la próxima vez. Watanuki-kun dejó el desayuno en la cocina. Ya casi es la hora de comer, pero para ti, probablemente sea el momento perfecto, ¿verdad? ¿Alguna vez le conté sobre mi horario de sueño? Akira pensó para sí mismo, pero no se sorprendió. De hecho, sería más sorprendente si hubiera algo que esta bruja no supiera. Después de todo, ella no solo vio al instante que él era un transmigrante, sino que también identificó una misteriosa y poderosa regla que portaba. Lo que la gente a menudo llamaba un sistema. Después de saludar a Mokona y Marumaru, Akira se dirigió a la cocina y colocó a Mokona en la estufa mientras revisaba la olla para el desayuno.
Era un plato tradicional de sopa de miso y arroz. Curiosamente, la sopa de miso no llevaba los ingredientes habituales de pescado, sino que estaba hecha principalmente de verduras. Después de un solo bocado, Akira, que no tenía mucho apetito, se sirvió inmediatamente una porción completa. El miso vegetal ligero y refrescante claramente fue preparado teniendo en cuenta la resaca, calmando su estómago e incluso haciéndole desear más. Watanuki es un buen chico. El mérito que recibió no fue en vano. Después de terminar el desayuno y lavar los platos, Akira fue a despedirse de Yuuko. Sorprendentemente, Yuuko se levantó y lo acompañó hasta la entrada. Al despedirse, dijo: "El número de hilos en ti está creciendo, Ojiwara-kun. ¿Qué puedo decir? Ahora tengo deseos". Akira se estiró perezosamente bajo la luz del sol. Dicen que las personas sin deseos son las más resilientes. Pero una vez que tienes deseos, empiezas a meterte en remolinos por tu cuenta y a enredarte con todo tipo de cosas. Naturalmente, los hilos del karma también se enredan. ¿Es una advertencia, señorita Yuuko? No, todo lo contrario. En realidad me gusta ver eso. Para alguien tan inusual como tú, si vivieras tranquilamente durante décadas y algún día podrías salir del aburrimiento e intentar destruir el mundo. Jaja. Cuando llegue ese día, ¿no me detendrás según los términos de nuestro trato? Akira se giró y sonrió con despreocupación. ¿O acaso la señorita Yuuko le preocupa que, dentro de unos años, no pueda detenerme? La mirada de Yuuko se volvió un poco más seria, como si lo viera por primera vez, observándolo con atención. Ojiwara-kun, ¿sabes algo? Con una pregunta tan vaga, realmente no sé qué estás preguntando. Se rió entre dientes, luego lentamente dejó de sonreír. Con una voz ronca y baja, comenzó a cantar. Todo lo que vive debe desvanecerse. Nadie debería soportar el dolor eterno. Escucha tranquilamente esta canción que empieza con un final. Aunque el final pueda estar destinado, era una canción fúnebre. Antes de transmigrar, a Akira le encantaba esa canción. Tras llegar a este mundo, empezó a usarla como requiem. Después de todo, con las canciones para los muertos, siempre que la letra y la melodía no fueran completamente absurdas, lo que cantaras no importaba. La clave era quién lo cantaba y qué emoción transmitía cuando lo hacía. De hecho, si el difunto y sus seres queridos estuvieran de acuerdo, incluso un tono o una emoción absurdos estarían bien. Tomemos como ejemplo al propio Akira. Honestamente, no le importaría tener un equipo profesional actuando en su propio funeral. ¿Te vas llorando o sonriendo? De cualquier manera, te vas. Entonces, ¿por qué revolcarte en la tristeza? Yuuko cerró los ojos en silencio y escuchó el final. Después de un rato, sonrió suavemente. Así que sí lo sabes. Qué extraño, no deberías saber mi verdadero nombre ni mi fecha de nacimiento. ¿Cómo lo supiste? Bueno, no es que me importe decirlo, pero, por favor, déjame mantenerlo en secreto. Akira sonrió con amabilidad. Entre amigos, la igualdad es lo más importante. Si no tuviera ni un solo secreto, no podríamos ser amigos de verdad, ¿verdad? ¿Amigos, Eri? La mirada de Yuuko se distanció por un momento, pero rápidamente volvió a la claridad. ¿Cómo se llama esa canción? Canción fúnebre. Ese es el título también. Muy hermosa. Cuando llegue ese día, espero que me la vuelvas a cantar, como amiga. Claro. De todas formas, la canción es para los muertos. Cuando llegue ese día, no solo la cantaré, sino que la cantaré entera, de principio a fin. Akira se giró y saludó con entusiasmo. Bueno, entonces, nos vemos, señorita Yuuko. La próxima vez que nos veamos, llevaré conmigo a mi dulce y obediente doncella. Yuuko se quedó bajo el alero, observándolo mientras se marchaba. De repente, dijo: Haz lo que quieras, Ojiwara-kun. Siempre y cuando no te pases de la raya, incluso salirte un poco de los límites está bien. ¿Acaso necesitabas decir eso? Ya he estado al límite, pero al final, solo puedo darlo todo y dejar el resto al destino, ¿no? La figura de Akira desapareció más allá del muro. Así que no vio la expresión ligeramente extraña de Yuuko. Tampoco la oyó murmurar en voz baja para sí misma. ¿Dejárselo al destino? Pero con tanto mérito, el destino ya está de tu lado, Ojiwara-kun. No me digas, ¿de verdad no entiendes lo que significa mérito? Lee 20 capítulos avanzados en p@tron.com/alflinkfix. Además, por favor señala mis errores en el comentario, gracias. No olvides dejar una reseña también. De hecho, deja una. Consulte también las otras traducciones. Votar capítulo 27. 27.
De ninguna manera una sirvienta aparecería en mi puerta. Espera, ¿en serio? Akira pidió un gran deseo. Tener una linda criada que pudiera cocinar comidas deliciosas. Pero en el momento en que salió de la tienda de Chiara Yuuko, fue directo a casa, se desplomó en el sofá, abrazó felizmente su Switch y su gato, y no quería moverse en absoluto. Sabía que esto no estaba bien. Las oportunidades siempre favorecían a los preparados. Aunque no se preparara, al menos debería salir y encontrar algo. Si se quedaba encerrado en casa, estaba claro que no se encontraría con nada. No es como si una criada simplemente tocara el timbre y apareciera, ¿verdad? Ding dong sonó el timbre. A juzgar por la hora habitual de salida de los institutos en Japón, las clases ya deberían haber terminado. Probablemente era Uta. Akira ni siquiera consideró otras posibilidades. No había pedido comida ni esperaba ningún paquete. En cuanto a aquellos que querían que hiciera lecturas de Feng Shui, normalmente se comunicaban con él a través del número de teléfono y el horario que figuraban en su tarjeta de presentación, no simplemente se presentaban sin avisar en su casa. ¿Pero no dijo Uta que vendría el fin de semana? ¿Por qué estaba aquí un viernes por la tarde? ¿Podría ser que estuviera sufriendo de abstinencia felina? Con ese pensamiento, Akira cogió el intercomunicador y se sorprendió. Porque la chica en la pantalla no era Uta. Era una chica rubia con uniforme escolar de verano, con un aire aguiar, pero con el rostro inexpresivo. Una chica que no conocía. No, espera, ¿por qué le resultaba tan familiar? ¿Quién es? Preguntó Akira en voz alta. Buenas tardes, señor Ojiwara. La chica rubia hizo una reverencia cortés. Soy una criada de la casa Shinomiya. Me llamo Ayasakai. He venido por orden del jefe de familia. ¿Y? Akira se dio cuenta instantáneamente de dónde provenía la familiaridad. ¿Ayasakai? La sirvienta personal de Shinomiya Kaguya en ese anime famosamente ridículo Kaguya-sama. ¿Love is War? Entonces sí, realmente puedes quedarte en casa y esperar a que una empleada doméstica aparezca en tu puerta. Una vez, Akira fue invitado a hacer una lectura de Feng Shui para la familia Shinomiya, uno de los 4 conglomerados principales. Recordaba vagamente que el cabeza de familia era un hombre de mediana edad, de pelo canoso y aspecto generalmente desganado. En aquel entonces, Akira ni siquiera recordaba qué familia Shinomiya era, solo que no tenía una gran impresión del hombre. En otras palabras, era como un ser humano mecánico. Uno que nunca se equivocaba, nunca cedía y carecía de cualquier tipo de calidez. Ese hombre había insinuado sutilmente que intentaba reclutarlo, pero Akira, naturalmente, lo ignoró. Como siempre, mantuvo una interacción puramente profesional. Hizo el trabajo, tomó el dinero y se fue. Entonces, ¿de qué se trataba todo esto? ¿Qué quiere que hagas el jefe de la familia Shinomiya? Preguntó Akira. Ayasakai se enderezó. Su exquisito rostro permaneció inexpresivo. Tras 7 u 8 largos segundos de silencio, finalmente habló. ¿Puedo entrar primero? Mientras decía esto, Akira captó un breve destello de disgusto en su rostro. O más bien, estaba más allá del disgusto. Estaba más cerca del odio. Ahora lo entendió más o menos. Presionó el botón de desbloqueo y dijo, quédate ahí. Luego colgó el intercomunicador y fue a vestirse. Estamos en pleno verano. ¿Quién se queda en casa completamente vestido? Y tras terminar la llamada, Ayasakai ya no pudo ocultar sus emociones. Su rostro de muñeca ahora reflejaba claramente su resentimiento. Maldito viejo. Muérete. Murmuró en voz baja. Ella no sabía por qué Akira la había hecho esperar en la puerta, pero sabía cómo hacerse desagradable, especialmente con gente de alto estatus. Cuanto más alto eran, menos toleraban a los sirvientes desobedientes. Entonces empujó la puerta del patio, que ahora estaba desbloqueada, y entró. El patio estaba lleno de plantas. El camino que salía de la puerta giraba a la derecha, se curvaba entre árboles y arbustos y conducía al lado derecho de la pared exterior de la residencia. Era la primera vez que Ayasakai veía a alguien plantar tantos arbustos frondosos en un patio, tan espesos que no se podía ver la casa principal en absoluto desde la puerta. Antes de tocar el timbre, había dado una vuelta alrededor del muro. Incluso desde fuera, la densa vegetación bloqueaba casi por completo la casa. Solo desde algunos ángulos se podía vislumbrar la estructura. Casi gritaba algo se está ocultando. Si adoptamos una visión caritativa, tal vez el propietario simplemente valora la privacidad y ama la naturaleza. Pero dados los rumores que la trajeron aquí, y su comprensión del glamoroso mundo de la alta sociedad, Ayasakai no podía convencerse a sí misma de creer eso.
Estaba casi segura de que estaba a punto de ver algo increíblemente sucio. Pero ella no podía dar marcha atrás. Siguió el camino a través de los arbustos, dobló otra esquina y de repente se volvió más oscuro. Instintivamente miró hacia arriba y vio que las copas de los árboles bloqueaban casi toda la luz. El cielo tampoco se veía muy brillante. ¿Habían cubierto las nubes el sol? ¡Qué raro! Hace un momento, hacía un sol radiante, además, ¿no era demasiado silencioso? ¿De verdad las plantas podían amortiguar tanto el ruido? Una extraña sensación de inquietud se apoderó de lo más profundo de su corazón, haciéndola querer retirarse. Pero la orden que la trajo aquí resurgió en su mente, y el asco en sus ojos regresó. Apretando los dientes, siguió adelante. El nuevo camino era sencillo. Un camino recto, flanqueado por arbustos, que terminaba en una curva. Basándose en el tamaño del patio visto desde afuera, tal vez un camino más como este llegaría a la casa principal. Como no podía, o no quería, retroceder, Aya Sakai aceleró el paso y llegó rápidamente a la siguiente curva. Pero no conducía a la casa. Tampoco era otra curva cerrada. Era simplemente una curva normal de 90 grados. Más allá de este y había otro camino recto idéntico flanqueado por arbustos. Esta dirección parecía seguir el borde del muro, hacia la parte trasera de la casa. ¿Iba a dar una vuelta? Ella miró hacia donde debería estar la pared, pero solo vio más arbustos densos. Era como un laberinto de jardín cuidadosamente podado. Y ella era su presa. Aya Sakai perdió la paciencia, o más bien, el creciente misterio le provocó una sensación de miedo. Echó a correr, con la esperanza de encontrar la salida pronto. La propiedad no era grande. Por muy estrechos o tortuosos que fueran los caminos, no podían continuar mucho. Tal como lo esperaba, los dos siguientes giros eran a la izquierda. Probablemente estaba dando la vuelta por detrás de la casa principal. Pero después del tercer giro a la izquierda, se encontró con el mismo camino inmutable bordeado de arbustos nuevamente. ¿Otro círculo interior? ¿De verdad era tan grande el patio? ¿O era tan pequeña la casa? Como sea. Este tenía que ser el último bucle. Apretando sus puños ahora temblorosos, Aya Sakai cargó hacia adelante nuevamente. Era la sirvienta personal de Shinomiya Kaguya. Además de sus funciones, también era su guardaespaldas. Tal vez no era una experta en artes marciales, pero era capaz de escalar muros de noche y colarse en las escuelas para cambiar el café del presidente del consejo estudiantil, todo bajo las órdenes de la dama. Su resistencia y agilidad eran de primera categoría. Tras una vuelta completa sin cambios, no se detuvo. Corrió una segunda vuelta. Pero cuando el mismo camino y giro aparecieron de nuevo, finalmente se detuvo, jadeando. No era una espiral donde cada camino se inclinaba hacia adentro. Había contado sus pasos con cuidado. Cada segmento tenía aproximadamente la misma longitud. Tampoco era un truco con ilusiones visuales para ocultar entradas y salidas. Había observado atentamente mientras corría. No había ninguna abertura. Así que había corrido 3 vueltas dentro de un camino cuadrado que no tenía ni entrada ni salida. Y estaba demasiado silencioso. Demasiado silencio. Era pleno verano, normalmente la temporada más ruidosa para los insectos. Sin embargo, entre la densa vegetación, no se oía ni un solo chirrido. ¿Esto estaba realmente embrujado? A pesar de ser pleno verano, a pesar de haber corrido con fuerza, Aya Sakai sintió un escalofrío helado recorriendo su cuerpo. Lee 20 capítulos avanzados en p@tron. /alflinkfix. Además, por favor señala mis errores en el comentario, gracias. No olvides dejar una reseña también. De hecho, deja una. Consulte también las otras traducciones. Votar capítulo 28. 28. La lección que debes sacar de esto es, con manos temblorosas, Aya Sakai sacó su teléfono. Al ver la señal llena, parecía como si acabara de escapar de la muerte, pero justo cuando estaba a punto de marcar, su dedo se detuvo. ¿A quién podría llamar? Ella había venido aquí sin decirle a la joven, sabiendo muy bien que Kaguya definitivamente se pondría de su lado y terminaría en conflicto con quien emitió la orden. El jefe de la familia Shinomiya. Pero contra ese viejo frío y repulsivo, su desafío sería finalmente inútil. Solo causaría un dolor innecesario para Kaguya. ¿Llame a la policía? No se atrevía a imaginar qué tipo de castigo podría sufrir ella o su familia si la policía intervenía y estallara un escándalo. Entonces, ¿sus padres? Pero para que esta clase de orden le llegara, sus padres tenían que saberlo, ¿no? Quizás habían cedido. Quizás eran igual de incapaces de resistirse.
En cualquier caso, ya no importaba. Lo que importaba era que ella lo sabía. Ahora solo podía confiar en sí misma. Aya Sakai se enfrentó a los espesos arbustos y levantó los brazos para protegerse la cara. Fue solo un poco de dolor. Si apretaba los dientes y aguantaba, se le pasaría. 1, 2, 3 y... Te dije que esperaras en la puerta, ¿no? La voz repentina hizo que Aya Sakai se congelara justo cuando estaba a punto de empujar hacia los arbustos. Ella siguió la voz y vio a un apuesto joven con una camisa de manga corta emergiendo de la esquina que acababa de pasar antes, caminando hacia ella a un ritmo pausado, luciendo algo divertido. No te metas. Con tan buena ropa y piel, sería una pena que te arañaran. Aya Sakai rápidamente retiró su mano, se giró hacia un lado y se obligó a volver a la etiqueta adecuada. Disculpe. ¿Es usted el señor Ojiwara? Sí. Entonces, ¿qué hacías entrando con tanta prisa? Aya Sakai ladeó ligeramente la cabeza, evitando la mirada de Akira. No es nada. Solo pensé que no debería molestarte para que salieras a saludarme. Y aún así te perdiste y me causaste aún más problemas. Me disculpo sinceramente. Hizo una profunda reverencia, intentando ocultar su rostro, enrojecido por la vergüenza. Es que el camino hasta aquí es muy extraño. Son solo unos pequeños trucos e ilusiones para mayor seguridad. Vamos, sígueme, dijo Akira con indiferencia al pasar junto a ella. ¿Cerraste la puerta? Sus palabras hicieron que Aya Sakai, que acababa de enderezarse, sintiera una nueva oleada de vergüenza, pero afortunadamente, ella estaba detrás de él ahora. No, no lo hice. Eso fue parte de lo que hizo que todo esto fuera tan frustrante. Realmente eres descuidado. Aunque la estaba regañando, su tono no era duro en absoluto. Más bien, sonaba como algo que un hermano mayor cariñoso o incluso un padre podría decirle a una hermana menor. Una mezcla de diversión e impotencia, sin ningún peso real. Sigue así y no te pierdas otra vez. Ese sí. Saliendo de la atmósfera inquietante que la había desconcertado por completo antes, Aya Sakai se apresuró a alcanzar el ritmo de Akira. Espera un segundo, ¿no era ese un giro a la derecha? Recordaba claramente la primera vez que se topó con este laberinto de caminos repetidos. Todas las esquinas giraban a la izquierda. Pero ahora, siguiendo a Akira, el camino giraba a la derecha. Y tan pronto como se giraron, la iluminación aumentó significativamente y los sonidos del exterior regresaron. Ella levantó la cabeza, entrecerrando los ojos para adaptarse a la luz del sol que se filtraba a través de los árboles. Unos pasos más adelante, se dio cuenta. Estaban nuevamente en el camino que había recorrido al entrar. Más adelante estaba la puerta principal y todavía entreabierta. Cuando Akira cerró la puerta, miró al cielo con atención. Apenas había nubes y ninguna de ellas estaba cerca del sol. No era posible que el cielo se hubiera oscurecido antes debido al clima. Señor Ojiwara, hace un momento y el cielo se oscureció. No. Eso también fue una ilusión. Aya Sakai entendió la palabra ilusión, pero no pudo comprender cómo alguien podía oscurecer el cielo de tal manera que la hiciera sentir como si se hubiera oscurecido. Saber demasiado no es bueno para la salud. Así que no preguntes, dijo Akira al pasar de nuevo junto a ella. Vamos. Quédate cerca. Ella no entendía lo que significaba saber demasiado no es bueno para la salud, pero instintivamente, se mantuvo cerca de Akira. En comparación con ese aterrador bucle sin fin de antes, preferiría meterse en una pelea a puñetazos con un grupo de matones. Al menos en este último caso, tenía buenas posibilidades de ganar. Pero en ese laberinto, era como una pesadilla. Doblaron la esquina donde había comenzado la pesadilla. Aya Sakai se había tensado inconscientemente, pero esta vez, el cielo no se oscureció. Los sonidos del exterior, aunque amortiguados por las plantas, seguían siendo audibles. Frente a ellos no había un pasillo recto como antes. Era un camino sinuoso con cierto encanto. A la vuelta de la siguiente curva había un pequeño patio exquisitamente diseñado, y más allá, bajo la luz del sol, estaba la casa principal. Pero en cuanto vio la casa, las pupilas de Aya Sakai se contrajeron. Antes de que pudiera registrar la sorpresa, el miedo reprimido la superó de inmediato. Todas las ventanas de la casa estaban cubiertas con malla de hierro. A primera vista, parecía que una prisión. Y si era una prisión, entonces, naturalmente, fue construida para contener algo. Akira abrió la puerta principal, miró a Aya Sakai, que estaba congelada en el lugar, su cuerpo inmóvil pero sus ojos revelaban sus verdaderas emociones, y se rió entre dientes. ¿Qué pasa? ¿No venías?
Aya Sakai retiró la mirada y miró el rostro sonriente de Akira. Toda su curiosidad, vergüenza y sorpresa anteriores, y el pensamiento de que tal vez esta persona sea realmente bastante decente, desaparecieron. En su lugar había odio hacia el jefe de la familia Shinomiya que la había enviado aquí, disgusto hacia Akira y miedo a la casa a la que estaba a punto de entrar. Se clavó las uñas en las palmas. Le dolía, pero ese dolor la ayudaba a mantener la razón y la serenidad. Con su razón intacta, enderezó la espalda, controló su expresión y dio un paso adelante con una elegancia grácil, perfecta como la de un libro de texto. Entraría a este lugar por voluntad propia, sin arrastrarla ni tropezar. Ese era el último atisbo de dignidad que le quedaba. No es necesario cambiarse de zapatos. Entra como estás, dijo Akira, cerrando la puerta detrás de ellos. Aya Sakai hizo todo lo posible para reprimir su temblor y mantener la postura que le enseñaron a mantener. Pero sus ojos comenzaron a enrojecerse incontrolablemente. Hasta que oyó una voz y maullido. Había un gato en la casa. Y no había nada extraño en el interior. O mejor dicho, era demasiado extraño. Este no era un infierno de mujeres. Era un paraíso para los gatos. ¿Has oído hablar de los defensores de las mascotas que solo viven en interiores? Akira preguntó mientras se acercaba desde la entrada. La inteligencia de un gato es aproximadamente equivalente a la de un niño de 3 años. Si le das total libertad a un niño de 3 años con movilidad total, hay muchas probabilidades de que se pierda, se lastime o incluso muera. Un gato perdido se convierte en callejero, pero carece de las habilidades de supervivencia de un gato callejero de verdad. La esperanza de vida promedio de un gato callejero es de unos 2 años y quizá más en Japón. Entonces, ¿qué opinas? ¿Es eso libertad para el gato o simplemente falta de responsabilidad por parte del dueño? Retiró la cortina con un crujido, abrió la ventana y tiró la malla de hierro hacia afuera. Los dueños de mascotas que solo viven en interiores creen que es esto último. Por eso cierran cuidadosamente puertas y ventanas. Pero una casa cerrada no ventila bien. Y los gatos dañan fácilmente las mosquiteras. Así que, si tienen los medios, instalan estas mallas protectoras. Aya Sakai abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. Su educación e identidad no le permitirían decir nada inapropiado en un entorno social. Pero su personalidad y la montaña rusa emocional que acababa de atravesar hicieron que fuera imposible no decir algo. Sé que quieres maldecirme, pero aguanta, dijo Akira con una sonrisa radiante mientras se dejaba caer en el sofá. Si hay una lección que debemos sacar de los acontecimientos de hoy, es esta. No entremos en la casa de nadie sin permiso. De lo contrario, no solo te perderás, sino que también serás castigado tan severamente que te hará llorar. La cara de Aya Sakai se puso roja. No por vergüenza. Pero de rabia pura y sin filtros. Maldita sea, tiene una formación en su casa, jajaja. /al Flinkfix. Además, por favor señala mis errores en el comentario, gracias. No olvides dejar una reseña también. De hecho, deja una. Consulte también las otras traducciones. Votar capítulo 29. 29. Ve a comprar comestibles, sirvienta. Bien, el castigo ha terminado. Si quieres agua, sírvetela tú mismo. Si quieres algo de beber, sácalo del refrigerador. Al igual que cuando Utaa lo visitó, Akira no tenía absolutamente ninguna intención de tratar a su invitado con hospitalidad. Este tipo de comportamiento era muy inusual en Japón, donde la etiqueta y los límites personales se enfatizaban hasta el extremo. Aya Sakai tampoco estaba acostumbrada, pero rápidamente ajustó su mentalidad. Después de todo, como alguien que había sido empleada doméstica durante años, servir bebidas y cosas así siempre había sido su trabajo. Le sirvió un vaso de agua a Akira y luego uno a ella misma, logrando beber sin ser descortés. Realmente estaba sedienta después de haber estado asustada y obligada a correr antes. Akira también bebió un sorbo y se despatarró en el sofá con las piernas cruzadas. Ahora que has bebido un poco de agua, dime por qué estás aquí. Aya Sakai se echó hacia atrás el cabello humedecido por el sudor que se le pegaba a la frente, sin saber por un momento cómo empezar. Akira señaló el sofá junto a la mesa de centro. Siéntate mientras hablas. No obligo a la gente a presentarse de pie. Obedientemente, Aya Sakai se sentó en una postura adecuada, pensó por un momento y finalmente encontró una forma apropiada de expresarlo. Han corrido rumores últimamente, de que te gustan las chicas de secundaria. Eso solo fue suficiente. Akira comprendió al instante la implicación. Su párpado se contrajo. ¿Quién dijo eso? Mucha gente. ¿Fuente?
Joven maestro Asahi, pero, por supuesto, el joven maestro Asahi no dijo directamente que te gustan las chicas de secundaria. Es solo que después de que asististe al banquete de la familia Spencer con él, muchas personas le preguntaron cómo invitarte. Vagamente dio a entender que había una razón especial para tu aparición esa noche. Algo que involucraba a una chica de secundaria. El párpado de Akira volvió a temblar. Entonces estás diciendo que, si te mantengo aquí, a esta chica de preparatoria enviada por la familia Shinomiya, entonces, una tras otra, más chicas de preparatoria lindas y hermosas comenzarán a ofrecerse a mi puerta. La mirada de Ayasakai cambió ligeramente. Con rostro inexpresivo, respondió. Probablemente eso suceda. Sonaba emocionante. Pero en realidad, significaba un sinfín de problemas. ¿Te lo imaginas? Ya sea que estés duchándote, jugando, leyendo novelas o durmiendo, una chica desconocida podría tocar el timbre. O puede que recibas una llamada tras otra, como si fueran vendedores telefónicos que intentan venderte algo. Si se niegan, esas familias podrían pensar que la niña no es lo suficientemente buena y enviar a otra persona, tal vez incluso un tanque metafísico. Si aceptas, estás aceptando un favor. Luego, o lo devuelves o te vuelves una persona sociable, incapaz de rechazar invitaciones de nadie. ¿Y esas chicas? Muchas probablemente no vendrían por voluntad propia, como Ayasakai. Claro, podrías hacer lo que quisieras, pero todo ese mérito kármico que trabajaste duro para acumular caería como una piedra. Interrupciones constantes, crédito kármico desperdiciado, falta de control sobre el propio tiempo, disminución del mérito, caída de la reputación. ¿Perder miles de millones solo por unas cuantas emociones baratas? Ni siquiera vale la pena pensarlo. Pero expulsar inmediatamente a Ayasakai tampoco parecía correcto. Akira sacó su teléfono, recordó algunos puntos vagos de la trama y preguntó. Si llamara al jefe de la familia Shinomiya y le dijera que se vaya, ¿eso te causaría problemas? Ayasakai quedó atónito. Ella sabía que Akira era un hombre extraordinario, pero no esperaba que fuera tan extraordinario. Ella rápidamente recuperó la compostura, reprimiendo el latido de su corazón, y respondió. Me encantaría oírte decir eso, pero, sí, causaría algunos problemas. ¿Qué pasa si te mando de regreso? Está bien. Simplemente se consideraría una tarea fallida. Dada la influencia de mi señora, quizá no sería para tanto. Muy bien, entonces, hagámoslo. Akira sacó su billetera y se la arrojó a Ayasakai. Toma esto, ve a comprar comida y prepárame la cena. Ella quedó brevemente atónita por la petición, pero rápidamente se dio cuenta de lo inteligente que era. Ella sabía que el verdadero objetivo del jefe de la familia Shinomiya era conquistar a Akira. Si ella fallaba en la tarea, no tendría forma de demostrar si era porque él no estaba interesado en las chicas de secundaria, o porque ella no se esforzó lo suficiente, usó el método equivocado o ni siquiera le dio una oportunidad seria. Dados los rumores y su propia falta de entusiasmo, el juicio del jefe probablemente se inclinaría por lo último. Podrían reasignarla lejos de su dama como castigo. En el mejor de los casos, le darían una oportunidad más para redimirse. Esa era la peor y más significativa posibilidad que Ayasakai podía imaginar. A pesar de que a menudo estaba sujeta a los caprichos de su dama, sabotajes accidentales y un estrés creciente por el comportamiento tonto de Kaguya desde que se enamoró, ella no quería irse. De lo contrario, en esa casa ya de por sí solitaria, su señora perdería a la única persona en quien podía confiar. Ahora bien, que Akira le pidiera comprar alimentos y cocinar una comida no logró lo que el jefe de familia quería, pero tampoco fue algo insignificante. Por lo menos, estableció una relación decente, y esa relación tenía poco que ver con la familia Shinomiya. Entendido. Me voy ahora, dijo Ayasakai alegremente mientras se levantaba y devolvía la billetera con ambas manos. En cuanto al costo de los ingredientes, por favor, permíteme cubrirlo, quédatelo. Tengo mis principios. No puedes pagar por esto. Pero me has ayudado mucho, principalmente me estaba evitando problemas. Ayudarte fue solo incidental. Y como no me costó nada, el valor de esa ayuda es muy bajo. Akira saludó a Kuro con la mano. El gato describió un amplio círculo alrededor de Ayasakai antes de emitir un suave maullido y saltar a su regazo. Tú te esforzaste, yo te ayudé a evitar problemas. Todo se compensa. Si insistes en pagar, estarías dando demasiado. Bien, basta de discusiones. Como regalo entregado en mi puerta, lo primero que debes hacer es seguir las órdenes. En ese momento, Ayasakai claramente no iba a discutir más. Hizo una reverencia y se dirigió a la puerta. Esperar.
Akira la detuvo, sacó una llave del cajón de la mesa de café y la arrojó al suelo. Toma la llave. Si no, no podrás encontrar el camino de regreso. Aya Sakai lo atrapó sin esfuerzo, y el recuerdo de haberse perdido en el jardín la hizo estremecer. Incluso ahora, ella no creía que fuera algún tipo de ilusión o mecanismo de trampa, pero también sabía que era mejor no hacer demasiadas preguntas. Apretó la llave con fuerza y preguntó nerviosa. Mientras tenga esto, ¿estaré bien? Sí. Pero si aún no estás seguro y una pequeña tarjeta voló hacia ella. Aya Sakai corrió rápidamente y lo atrapó. A diferencia de los habituales tonos negros o plateados de una tarjeta de presentación, esta era de color rojo oscuro con una textura negra mate que extrañamente parecía sangre seca. Emitía una vibración extraña e indescriptible. En el reverso había un diagrama bagua en blanco y negro. En el anverso figuraban el nombre de Akira, el títuloOnyouji y un número de teléfono. Nada más y nada menos. El único detalle inusual era la pequeña línea en la parte inferior. No contactar a menos que sea urgente. Horario. De 15 a 22. Era la primera vez que veía una tarjeta de presentación que especificaba horarios de contacto. Al recordar que su teléfono aún tenía señal completa en el laberinto, Aya Sakai finalmente se sintió tranquila y salió por la puerta. Lee 20 capítulos avanzados en p@tron. com/alflinkfix. Además, por favor señala mis errores en el comentario, gracias. No olvides dejar una reseña también. De hecho, deja una. Consulte también las otras traducciones. Votar capítulo 30. 30. Una carta, un favor. Después de regresar de la tienda de comestibles, Aya Sakai se quedó en silencio. No esperaba tener que cocinar en condiciones tan duras. Akira también se quedó en silencio. Había olvidado que su cocina había sido renovada hacía más de 2 años cuando compró la casa. Como solo preparaba platos sencillos, había comprado únicamente las ollas, cuencos y condimentos más básicos, como aceite, sal, salsa de soja y vinagre. Después de eso, prácticamente nunca volvió a poner un pie en la cocina, especialmente en los 2 últimos años. Si no fuera por una empleada doméstica que viene semanalmente a limpiar, este lugar probablemente estaría cubierto de polvo. Abrió el armario donde guardaba los condimentos y sacó una bolsa de sal sin abrir y una botella de aceite sellada. Después de confirmar las fechas de vencimiento, se las entregó con confianza a Aya Sakai. Muy bien. Usemos esto. Aya Sakai miró la langosta en la bolsa de compras y sintió que esta tarea era incluso más irrazonable que los caprichos de su tonta jovencita. Si no tienes prisa, ¿puedo hacer otro viaje al supermercado? No, no hay necesidad de tanto problema. Akira cogió la bolsa de la compra y rebuscó en ella, sacando un repollo, 2 rodajas de carne y 2 patatas. Luego metió el resto en el frigorífico. Alguien más cocinará el resto de los ingredientes. Simplemente hazlos hoy. Estoy cansado de la comida de restaurante. Solo quiero algo sencillo y casero. Como lo que enseñan en las clases de cocina de la escuela. Esto le recordó a Aya Sakai la intensa curiosidad de su joven dama sobre la comida común. La diferencia era que la joven simplemente tenía curiosidad, mientras que Akira estaba realmente harto. Probablemente solo quería algo ligero. Aya Sakai abrió el armario e inspeccionó los condimentos utilizables restantes, luego asintió de mala gana. Entendido. Haré lo que pueda, pero no soy chef profesional, así que el sabor podría ser bastante común. Los ojos de Akira se iluminaron. Sí. Eso es justo lo que quiero. Algo común y corriente. Aya Sakai ya no entendía los gustos de la gente rica. Aunque originalmente se suponía que ella era una joven rica y aún tenía ahorros considerables, lo que técnicamente la colocaba en la clase adinerada, no podía comprender estos extraños deseos y ansiedades de los ricos. Por último, el alimento básico, arroz, cierto. Recuerdo que lo puse aquí. Akira sacó una bolsa de arroz sin abrir del armario. Al abrirla, se quedó paralizado. Aya Sakai se inclinó para mirar, tomó unos cuantos granos con sus dedos y junto con ellos, 2 pequeños gorgojos de arroz negros. ¿Disfruta de ingredientes ricos en proteínas como este, señor Ojiwara? No particularmente. Entonces permíteme hacer otro viaje al supermercado. Y está bien. Y esa noche, Aya Sakai recibió una llamada de su joven esposa. Aya Sak. ¿Te diviertes pasando el rato con tus compañeros de clase? Inclinando ligeramente la cabeza y disfrutando de la agradable brisa nocturna, respondió. Milímetros, no está mal. Pasar tiempo con tus compañeros es muy importante.
De ahora en adelante, si un compañero te invita a salir después de clase, no necesitas pedirlo formalmente. Simplemente envíame un correo electrónico. No, hoy fue difícil rechazar una invitación. Normalmente, mi prioridad siempre será la jovencita. No te pongas tan seria. Tenemos chofer, así que no es que no puedas volver a casa. Por cierto, Ayasak, ¿cuándo vuelves? Al escuchar la voz ligeramente solitaria a través del teléfono, Ayasakai suspiró en silencio. Muy pronto. Estoy terminando. Regreso en un rato. ¿Otra vez salió mal algo hoy, señorita? Ayasak, escúchame. El presidente y con una expresión impotente, casi desdeñosa, Ayasakai escuchó las quejas entre lágrimas de su joven dama, adquiriendo otra capa de comprensión de lo que significaba sentir vergüenza ajena. Ella no siempre fue tan idiota. Enamorarse realmente vuelve a la gente más tonta. ¿Hasta cuándo estos dos seguirán alargando las cosas? Ayasak, ¿qué hago? Incluso a través del teléfono, Ayasakai podía imaginarse a su jovencita acostada boca abajo en la cama, agarrando una almohada, luciendo completamente desanimada pero irradiando vibraciones primaverales. Hablaremos cuando vuelva, señorita. Me están llamando ahora. Está bien. No te apresures, Ayasak, pero tampoco te retrases demasiado. No es seguro. Sí, lo entiendo. No te preocupes, señorita. Milímetros. Adiós. Después de colgar, Ayasakai levantó la mirada hacia el patio antiguo y brillantemente iluminado que tenía frente a ella. Esta era la antigua residencia de la familia Shinomiya. Ahora que había dejado oficialmente la casa de Akira, el siguiente paso era, naturalmente, informar. Componiendo su expresión y restaurando su postura, Ayasakai entró en lo que ella consideraba un lugar escalofriante, tan frío que incluso ese extraño laberinto sin voz y sin salida palidecía en comparación. Caminando por pasillo tras pasillo, llegó frente a una habitación con las luces encendidas. Maestro, he regresado. Un momento después, una voz grave y vieja respondió desde el interior. Entra. Un sirviente abrió la puerta. Ayasakai entró en la habitación y se enfrentó al hombre sentado tras un escritorio, con el pelo ya canoso. Shinomiya Ganam. Jefe de la familia Shinomiya. También es el dueño del conglomerado Shinomiya, valorado en más de 200 billones de yenes. Uno de los hombres más poderosos de todo Japón. ¿Por qué no te quedaste a pasar la noche? La primera pregunta hizo que Ayasakai se sintiera disgustado. Ella respondió con calma. Al contrario de lo que dicen los rumores, el señor Ojiwara no parece estar interesado en las chicas de secundaria. No tenía ningún interés en mí. ¿Es que no estaba interesado o que usted no logró despertar su interés? Él no estaba interesado. Habiéndose preparado mentalmente, Ayasakai, inusualmente, se mantuvo firme. Esta inusual asertividad no se le escapó a Shinomiya Ganam. Levantó la cabeza para observarla. Con solo una mirada, la autoridad opresiva y el aura acumulada durante años de ejercer un poder inmenso hicieron que Ayasakai instintivamente quisiera bajar la cabeza. Pero el resentimiento en su corazón y su resolución la mantuvieron firme. No bajó la mirada. Shinomiya Ganam soltó una risa aparentemente normal, pero su rostro y sus ojos no mostraban ningún signo de sonrisa. Ya que no cumpliste mis órdenes, ¿por qué sigues aquí sin pedir un castigo? O mejor dicho, ¿qué has estado haciendo desde que terminaste la escuela hasta ahora? A petición del señor Ojiwara, fui a comprar ingredientes y le preparé la cena. Oh. Esa respuesta hizo que Shinomiya Ganam entrecerrara los ojos ligeramente. Interesante, muy interesante. El señor Ojiwara es sin duda un hombre interesante, hizo una pausa y luego volvió a preguntar. ¿Quién vive en la casa del señor Ojiwara? Una pregunta valiosa. Cada pieza de información le daba más poder. Pero aparte de los informes de que Akira cenaba en restaurantes cercanos, el resto de su vida personal era un misterio. No es que otras familias no hubieran intentado investigar. Algunas habían enviado personas para seguirlo. Pero Akira les dio una palmadita casual en el hombro y les dijo que regresaran a casa, y esa misma noche, las familias enfrentaron extrañas desgracias. Aunque las pérdidas fueron menores, fueron aterradoras. Incluso aquellos que compraron casas cercanas recibieron la visita de Akira al día siguiente y les pidieron cortésmente que se marcharan. Incluso hizo que el jefe de familia contara públicamente el incidente. Cualquiera con un poco de sentido común lo interpretó como una advertencia. A partir de entonces, nadie se atrevió a indagar más.
Esta fue también la razón por la que Shinomiya Ganan no había ordenado a Rie que siguiera a Ayasakai mientras estaba en la casa de Akira. No importaba nada, la vigilancia siempre era ofensiva, y aunque no recaía directamente sobre Akira, nadie sabía cómo podía detectar a los espías tan fácilmente. Ya fuera por disgusto o por precaución, Ayasakai no quería revelar mucho. Pero tampoco podía callarse. Entonces ella dijo: no había otros zapatos en la entrada, pero no abrí el zapatero, así que no puedo confirmarlo. El señor Ojiwara solo me dejó cocinar. Solo vi la cocina y la sala de estar, y no pude confirmar si alguien vivía en el segundo piso. Lo cual equivalía a no decir nada en absoluto. Shinomiya Ganan frunció el ceño, visiblemente disgustado por una respuesta tan vaga. Pero no estaba seguro de si era obra de Akira o de Ayasakai, quien intentaba evadirlo. Después de todo, no le había encomendado la tarea de recopilar información, así que lo dejó pasar. Si necesitaba que cocinaras, parece que no hay nadie cerca que pueda encargarse de su vida diaria, dijo Ganan con suavidad. En ese caso, a partir de mañana, serás el asistente del señor Ojiwara. El corazón de Ayasakai dio un vuelco. Al verla paralizada, la voz de Shinomiya Ganan se ensombreció ligeramente. ¿Y bien? Contéstame. El señor Ojiwara dijo y Ayasakai, agradecida por dentro, sacó un sobre de su abrigo. El señor Ojiwara dijo que, si tenía intención de hacerlo, le entregara esta carta. La expresión de Shinomiya Ganan se oscureció visiblemente por primera vez. A ningún superior le gusta que se anticipen sus intenciones. Considerando lo poco que sabían sobre Akira y lo misterioso que era, no solo parecía que lo estaban adivinando, sino más bien que Akira sabía exactamente lo que estaba planeando. Ganan abrió la carta. Dentro había una sola línea. No he caído tan lejos como para robarle una criada a una niña. La carta estaba visiblemente arrugada por la fuerza de su agarre. Ayasakai bajó la cabeza como si estuviera asustada, pero en realidad, era para ocultar la sonrisa que amenazaba con estallar. Había visto a Akira escribir esa carta frente a ella. A estas alturas, solo podía respetar su previsión. Pero más que eso, estaba pensando en lo que Akira dijo cuando le dio la carta. Si usas esta carta, me deberás un favor. Te pediré que me lo devuelvas algún día. No será algo difícil, pero probablemente molesto. Aún así, no te meterá en problemas. Ahora se preguntaba, ¿qué podría hacer para devolver ese favor? Lee 20 capítulos avanzados en p@tron. /alflinkfix. Además, por favor señala mis errores en el comentario, gracias. No olvides dejar una reseña también. De hecho, deja una. Consulte también las otras traducciones. Votar capítulo 31. 31. Necedad, arrogancia y pureza. Al día siguiente, Akira se despertó inusualmente temprano, es decir, antes de las 10 am. Tal vez se había acostumbrado al estilo de vida noble de la casa Shinomiya, y dado que Ayasakai había comprado muchos ingredientes caros, como si no fuera una cena adecuada sin ellos, Akira, que solo quería algo simple y fácil de digerir pero no tenía idea de cómo eran las habilidades culinarias de Ayasakai, había metido la mayoría de los ingredientes costosos en el refrigerador de todos modos. Luego, al despertar, los llevó a la casa de la señorita Ichiara Yuuko. No había otra opción. Si esos ingredientes se quedaban en sus manos, se desperdiciarían. Si se dejaban en el refrigerador, se echarían a perder lentamente. Debían ser entregados en manos de alguien verdaderamente digno. Como resultado, después de ese almuerzo, se encontró aún más incapaz de tolerar la comida para llevar. Con el alcohol flotando en su aliento, porque no había forma de que la señorita Ichiara no bebiera durante semejante festín, y por supuesto, no había forma de que Akira no se viera arrastrado a ello, regresó a casa. Afortunadamente, por el bien de los preciosos ingredientes, ella le había ahorrado beber hasta que se desmayó esta vez, y logró caminar a casa erguido. Pero justo cuando llegó a casa y se desplomó medio muerto en el sofá con Kuro roncando contento encima de él, Uta gritó y entró por la puerta. Al ver la escena frente a ella y recordar la expresión de Akira en el corredor de la muerte la última vez que se separaron, bajó la cabeza y dijo: «No has vuelto a beber sin parar desde aquel día y, ¿verdad?». Acostado boca arriba en el apoyabrazos del sofá, mirando directamente a Uta, Akira respondió débilmente: «Fue un accidente. Volví hoy y terminé bebiendo otra vez, pero no podía dejar que se desperdiciaran todos esos buenos ingredientes. Hay un cocinero excelente allí». Uta acarició a Kuro. ¿Buenos ingredientes? Sí, alguien más los compró, ¿todo por eso? Desperdiciar comida es vergonzoso. Señor Ojiwara, es usted inesperadamente frugal.
Utaa sacó 10.000 yenes de su bolso y los puso sobre la mesa. Esto es para la tarjeta de membresía. A partir de hoy, soy oficialmente una invitada VIP, ¿verdad? Akira agitó su mano perezosamente. Sírvete. Puedes ir a cualquier parte excepto a las habitaciones cerradas. Puedes hacer lo que quieras excepto destruir o robar cosas. Ah, claro, la contraseña del wifi es 67. Utaa miró a Kuro tendido sobre Akira, dio unos pasos hacia atrás y, al notar que Kuro no tenía intención de seguirla, se dio la vuelta y subió las escaleras solo. La habitación del piso de arriba estaba exactamente como la había dejado. Su camisa todavía estaba sobre la silla y la ropa de cama todavía estaba deshecha. Utaa tenía todas las razones para creer que Akira ni siquiera había entrado en esa habitación desde el día en que se fue. Después de dejar sus cosas, salió nuevamente a buscar a los gatos. Después de todo, traer su computadora portátil hasta aquí solo para trabajar en su manuscrito fue exclusivamente por el bien de los gatos. Kuro claramente no estaba dispuesto a alejarse de Akira. En cuanto a Shiro, ella lo había visto fugazmente cuando entró, pero como realmente no se habían unido la última vez y habían pasado varios días, Shiro parecía un poco cauteloso con ella y se dio la vuelta para correr escaleras arriba. Tenía que pensar en una forma de atraer a Shiro. Después de todo, ella había pagado por esto. Shiro, ¿dónde te escondes? Miau, miau, miau. Después de revisar una habitación vacía, justo cuando estaba a punto de entrar en otra, Utaa se detuvo. Esta habitación estaba claramente ocupada. Aparte de lo básico como un armario y una cama, lo que llamó la atención de Utaa fueron los dos escritorios en la habitación. Uno era un escritorio estándar con una estantería. Sobre el escritorio había una computadora y en los estantes había dos filas de libros. Una fila parecía estar llena de novelas y la otra tenía tapas tradicionales y de aspecto antiguo que no eran claramente legibles desde lejos. El otro era un gran escritorio sobre el que había tinta tradicional, pinceles y papel talismán amarillo, algo bastante fuera de lugar en una habitación por lo demás moderna. Al ver la pila de papel amarillo, Utaa pensó en los amuletos que llevaba encima e incluso imaginó a Akira sentado detrás de ese escritorio dibujando talismanes. Después de todo, los autores tendían a imaginar escenas vívidamente por costumbre. Ahora que lo pienso, ¿no dijo el señor Akira que podía ir a cualquier lugar siempre y cuando la puerta no estuviera cerrada con llave? Utaa quería mirar más de cerca el escritorio y la estantería. Para ser sincera, le gustaba mucho el estilo antiguo de ese escritorio y quería probar a sentarse en él. También sentía curiosidad por las preferencias de lectura de Akira. Solo estaba mirando. Mientras no tocara nada, no habría problema, ¿no? Con ese pensamiento, Utaa entró de puntillas. Lo primero que miró fue el estante con las tapas antiguas. La mayoría de los libros trataban sobre yokai, criaturas sobrenaturales, y otros cubrían temas como el I Ching y la adivinación. Posiblemente porque el texto original era importante, todos estaban en chino. En el otro estante, la primera docena de libros eran novelas de misterio y terror, seguidas por algunos diarios de viaje y luego una mezcla de géneros, incluido un libro de jardinería, que le recordó a Utaa la exuberante vegetación del jardín. Fue como si Akira alguna vez hubiera intentado cuidar las plantas pero finalmente se hubiera dado por vencido debido a la pereza y las hubiera dejado crecer salvajes. Hacia el final del estante, Utaa vio su propio trabajo, Log Metronome. Honestamente, no se habría sorprendido incluso si no estuviera allí. Akira no parecía del tipo otaku. Incluso con todos esos cartuchos de juegos en el mueble de televisión de abajo, no daba la impresión de ser alguien que lee novelas románticas ligeras. Pero detrás de Log Metronome había un conjunto completo de la serie Monogatari. Una vez que se hubo tranquilizado más o menos, Akira subió las escaleras, solo para descubrir que Utaa no estaba en la habitación que él había preparado para ella. Sus objetos personales estaban tirados casualmente sobre la cama, como si solo hubiera pasado por allí brevemente antes de desaparecer. Ojalá no quedara nada vergonzoso por ahí. Había estado un poco despistado antes. Quizás pasó algo y no se dio cuenta. La idea puso nervioso a Akira por una vez. Buscó a su alrededor y finalmente la encontró, en su propia habitación. Estaba sentada en el escritorio, con la cabeza gacha, absorta en un libro. Ni siquiera se había dado cuenta de que la luz se había atenuado demasiado para leer cómodamente. Japón es un país que valora la etiqueta y el espacio personal. Incluso amigos cercanos podrían no coger un libro en tu casa sin preguntar primero. Normalmente, al menos lo preguntarías. Y Akira y Utaa ni siquiera eran tan cercanos, así que este comportamiento era extraño. Akira suspiró y encendió la luz.
Utaa levantó levemente la vista, lo vio, luego volvió a mirar hacia abajo y murmuró un simple «gracias». Después de unos segundos, probablemente dándose cuenta de que era un poco grosero, agregó: «Dijiste que podíamos ir a cualquier parte y hacer lo que quisiéramos, aunque estoy de acuerdo en que fue bastante descortés. Si te importa, me disculpo». Sus ojos no se apartaban del libro mientras hablaba. Comparada con su comportamiento habitual, parecía una persona completamente diferente. Pensando en la descripción de la novela original sobre el comportamiento de Utaa al leer esta serie en particular, o simplemente su lectura en general, Akira se encogió de hombros. En lo que a lectura se refiere, Utaa era realmente alguien, más allá de lo imaginable, tonto, arrogante y puro. No me importa. La verdad es que no estoy acostumbrada a esa rígida y formal etiqueta japonesa. Si dije que te sintieras como en casa, lo decía en serio. Sin embargo, Akira dudó por un momento. Vi que trajiste tu computadora portátil. ¿No planeabas trabajar en tu manuscrito hoy? Eso finalmente provocó una reacción real por parte de Utaa. Como si alguien se hubiera despertado sobresaltado de un sueño, respiró profundamente. Lee 20 capítulos avanzados en p@tron. /alflinkfix. Además, por favor señala mis errores en el comentario, gracias. No olvides dejar una reseña también. De hecho, deja una. Consulte también las otras traducciones. Votar capítulo 32. 32. El Utaa despierto que es más doloroso que olvidarse de escribir el manuscrito porque quedaste atrapado en una novela. Probablemente tienes la intención de escribir, pero estás mentalmente consumido por la novela inacabada que acabas de leer, hasta el punto de no poder pronunciar ni una sola palabra. Después de unos 10 minutos de escribir y borrar lentamente, Utaa se quedó mirando el documento en blanco y luego se entregó al abrazo de la cama. ¿Por qué había gatos en la cama? ¿Y por qué llevaba consigo la serie Monogatari firmada que le prestó Akira? Ya has trabajado bastante duro por hoy. Escribir puede esperar hasta mañana. Utaa abrazó felizmente el libro y luego miró con alegría al gato que yacía de lado a su lado. Sus piernas, cubiertas por medias negras, se movían suavemente hacia arriba, como una cola que se menea. Según Akira, si un gato te muestra su panza, no significa necesariamente que confíe en ti. Tal vez simplemente esté liberando sus 4 patas para golpearte mejor. Solo si le tocas la barriga y no te golpea puede considerarse una verdadera señal de confianza. Entonces Utaa extendió su mano. Akira también dijo que vivir con gatos significa acostumbrarse a que nos arañen. Por ejemplo, cuando el gato salta a tu regazo, si tu postura es mala, te mueves en el momento equivocado o el gato calcula mal y no logra aterrizar, instintivamente usará sus garras para estabilizarse. Si tus pantalones no son lo suficientemente gruesos, seguro que te saldrán unos cuantos agujeritos sangrientos. Si no se estabilizan, prepárate para algunos cortes rojos. Pero siempre que el gato esté vacunado, domesticado y no sangre mucho ni se rasque una zona sensible, no pasa nada. Utaa miró el rasguño blanco en el dorso de su mano, frotó la cabeza de Shiro para ganarse su favor, hizo nota mental de traer algunas golosinas para gatos la próxima vez y luego volvió a leer. Aquella sesión de lectura duró hasta que el cielo se volvió completamente negro. Mientras el hambre la carcomía, Utaa dejó el libro a regañadientes. Al mirar al gato que ya estaba profundamente dormido a su lado, de repente se imaginó: ¿qué pasaría si ese gato algún día se convirtiera en una chica gato? Pero la dolorosa sensación de hambre la obligó a levantarse de la cama. Salió de la habitación para buscar a Akira y preguntarle si este lugar contaba con servicio de comida. Cuando Utaa apareció en la puerta, apoyado contra la pared, la primera reacción de Akira fue: ¿regresas? No, me quedo a pasar la noche. Puedes descontar 500 yenes, espera, los miembros tienen un 50% de descuento, así que 250 yenes. Después de conocer a Akira, Utaa definitivamente había aprendido a calcular costos con claridad. Después de todo, en circunstancias normales, es raro que un hombre cobre dinero después de que una mujer hermosa aparece en su puerta. ¿Te quedas otra vez? ¿Tu familia no se preocupará? Preguntó Akira. Soy una persona confiable. Siempre soy la mejor de mi año. Nunca causo problemas. Nunca desobedecí a mis padres. Bueno, si es así, Akira tocó el ratón. ¿Tienes algo que decir? Utaa apartó la mirada. Ahora que había dejado el libro a un lado, por fin empezó a sentirse un poco avergonzada. No realmente, y solo quería preguntar: ¿y hay algo para comer? ¿De qué estás hablando?
Claro que no, dijo Akira, sentado junto a una caja de comida para llevar vacía. ¿Qué pasa con el pan, las bolas de arroz y los fideos instantáneos? Compro algunos de vez en cuando, pero no ahora mismo. Entonces dependes completamente de la comida para llevar para sobrevivir. Y a veces como fuera. Utaa se quedó sin palabras. Para ella, una otaku solitaria que vive sola debería depender principalmente de fideos instantáneos y comida de tiendas de conveniencia. Si tuvieras suficiente dinero para vivir así, probablemente serías una especie de normie, y los normies no vivirían así. Un otaku rico, socialmente independiente y solitario a quien no le gustaba cocinar, esta era su primera vez. Al mirar la hora, pensó que pedir comida a domicilio probablemente no era una opción. Tengo hambre, dijo Utaa. Akira no se movió. Es peligroso para una chica como yo salir sola a estas horas. Todavía no hay reacción. Yo pagaré la comida de la noche. Akira cogió su teléfono y se puso de pie. Utaa juró que nunca había conocido a alguien tan tacaño como este hombre. No es que no estuviera dispuesto a gastar. Al menos, estaba dispuesto a esforzarse para guiar a otros. Pero más allá de eso, cualquier cosa que quisieras de él tenía un precio. Por el contrario, si querías algo de él, tenías que pagar. Por ejemplo, te llevaré a un puesto nocturno cercano para asegurar tu seguridad, y tú me invitas a un tazón de ramen. Es un trato justo. Entonces, señorita Kasumigaoka, ¿podrías dejar de mirarme así? Utaa hizo pucheros y miró hacia otro lado de mala gana, todavía saboreando el recuerdo de ese ramen sorprendentemente delicioso. No me quejo del precio de la comida, solo tengo curiosidad. Señor Ojiwara, ¿calcula todo con tanta precisión al tratar con los demás? No siempre. No soy tan rígido, no hasta el último yen. Eso no es disciplina, es enfermedad. Cuanto más cercana es la relación, más confusos son los cálculos. Incluso podría hacer un esfuerzo extra para dar, dependiendo de cómo me sienta. Akira encendió un cigarrillo. Como estaban afuera y corría un poco de brisa nocturna, no había necesidad de tener tanto cuidado como adentro. Piénsalo como ahorrar dinero. Cada vez que sigo mis reglas, es como saltarme un pequeño gasto. Y cuando haya ahorrado lo suficiente siendo tacaño, tendré dinero para gastar cuando quiera, y lo gastaré libremente. Utaa pensó en ello y entendió lo que quería decir. Así que, a sus ojos, señor Ojiwara, sigo siendo un extraño. Quizás incluso menos que eso. Akira. Vaya, qué raro. ¿Cómo lo supiste y? Utaa pateó una piedra con frustración. ¿Por qué? No se puede evitar, señorita Kasumigaoka, dijo Akira, volviéndose hacia ella con una amplia sonrisa. Después de todo, todavía estoy lidiando con el dolor de haber sido rechazada por ti. Puede que no sea demasiado orgullosa, pero tampoco estoy completamente desprovista de orgullo. Como mínimo, no quiero acabar como tú. A primera vista, sus palabras podrían parecer lamentables y causar culpa. Pero Utaa, un profesional en el arte de las palabras, salió de su asombro después de un breve momento de confusión. Espera. Eso fue un rechazo a una transacción física, no emocional. Y sobre mi estado, parecías un perro callejero en aquel entonces. Utaa apretó los dientes. Akira sonrió burlonamente y continuó. Como yo era el que tenía deseos y quería hacer un trato, hice algunas concesiones. Como prometerle que no dejaría que el príncipe Asahi la molestara mientras permaneciera oculta, o darle algún consejo. Está bien. Pero no hay más que decir, señorita Kasumigaoka. Como para enfatizar, Akira repitió. Esas concesiones no me dieron el trato que quería ni me reportaron ningún beneficio. Así que ahí se acabó. Se acabaron las cosas gratis, ni siquiera un poco. Solo quedan las transacciones entre nosotros, incluyendo este plato de ramen. Utaa no habló. Mantuvo la cabeza gacha y caminó un buen rato, absorta en sus pensamientos. Aunque había comenzado a comprenderlo mejor, tenía que admitirlo. Todavía no comprendía del todo lo que hacía que Akira fuera tan extraño. También tuvo que admitir que, aparte de la gratitud, no había devuelto realmente nada a cambio. ¿Qué podría ofrecer a cambio? Tu cuerpo. Quizás fue porque Akira lo dijo con tanta naturalidad, o quizás porque fue tan natural. Además, no le preocupaba que él hiciera algo contundente. Utaa simplemente sintió un dolor de cabeza al escucharlo. Por cierto, ¿aún estás dispuesto a aceptar un trato mío, verdad? Preguntó Utaa. ¿Hay algún trato que no puedas hacer? Por supuesto que sí. Depende de qué sea. ¿Felicidad? Akira la miró. En el trato con gente como yo, si quieres algo, tienes que pagar el precio.
La mayoría de las cosas se pueden medir y pagar con dinero. Pero hay excepciones. La más típica es esta. Si quieres comerciar con felicidad, recibirás la misma desgracia. Así que la felicidad no se consigue con tratos. Hay que ganársela. De lo contrario, el resultado será aún más doloroso que no haberla tenido nunca. Uta asintió, entendiendo. Eso no era lo que realmente quería. Solo una pregunta al azar que se le había ocurrido hacer. Entonces, ¿qué tal si me ayudas a terminar el juego más rápido? No tenía muchas esperanzas. Era una petición un tanto ridícula. Pero Akira no la rechazó de plano. En cambio, le preguntó. Al decir que terminaste el juego, te refieres al guión del que eres responsable, ¿verdad? ¿Eh? Sí, si se trata de terminar más rápido, quizá pueda ayudar. Pero el precio es difícil de definir. Al fin y al cabo, solo deseo tu cuerpo. Tu dinero no me interesa. Akira exhaló una bocanada de humo, mirando a Uta con interés. ¿Te importa si pregunto primero? ¿Por qué quieres esto? Uta lo miró a los ojos. Sus iris rojo vino tenían un brillo intenso y decidido. Quiero devolverlo todo. Pronto. Solo con esa mirada, Akira entendió una cosa. Uta finalmente había despertado. Dicen que las chicas enamoradas son ciegas. No es solo cuestión de emociones, sino también de perspectiva. Como cuando un amigo cercano hace algo malo, incluso si sabes que está equivocado, aún así no puedes quedarte de brazos cruzados y ver cómo otros lo golpean, incluso si se lo merecen. Por eso Akira había analizado a Tomoya con una postura neutral en lugar de atacarlo de frente. Esto último habría desencadenado un choque de creencias y expuesto debilidades. Lo primero permitió a Uta pensar, tomar sus propias decisiones y despertar lentamente de su ceguera. Y cualquiera que despierte se dará cuenta de que esta relación retorcida y el propio Tomoya tienen profundos defectos. Volvamos por ahora. Respecto a ese trato, primero necesito revisar tu guión. Luego hablaremos de la compensación. Tal vez, solo tal vez, podría obtener una pequeña recompensa por adelantado. Lee 20 capítulos avanzados en p@tron. /alflinkfix. Además, por favor señala mis errores en el comentario, gracias. No olvides dejar una reseña también. De hecho, deja una. Consulte también las otras traducciones. Votar capítulo 33. 33. Una pequeña recompensa. El primer principio de la reciprocidad es que tu recompensa debe ser algo que la otra persona realmente necesita, no algo que le impones a la fuerza basándote en tu propio sistema de valores. Cuanto mayor haya sido la ayuda que recibiste entonces, mayor esfuerzo sincero deberás hacer para retribuirla ahora. A menos que hayas llegado a un punto en tu relación en el que ya no sea necesario calcular las cosas, entonces lo que debes debe pagarse en su totalidad. De lo contrario, nunca volverás a estar en pie. Estas fueron las palabras que Akira había dicho una vez, y quedaron grabadas en la mente de Uta. ¿Cuánta ayuda había recibido realmente en aquel entonces? Kadokawa Publishing era notoriamente fría con los recién llegados, por lo que Love Metronome recibió poca promoción cuando se lanzó por primera vez. Sus ventas iniciales fueron pobres y en ese momento existía una posibilidad real de que se discontinuara. El punto de inflexión llegó cuando un bloguero de novelas ligeras llamado Taki comenzó a promocionar el libro sin descanso. Es decir, Tomoya. Como bloguero otaku bastante conocido, la entusiasta promoción de Tomoya ayudó a que Love Metronome ganara terreno. El aumento de las ventas llamó la atención de las librerías, que comenzaron a destinar más espacio en sus estanterías y recursos promocionales. A partir de ahí, la serie despegó y llegó a vender más de 500.000 copias, convirtiendo a Uta en un autor de novelas ligeras muy popular. Claro, incluso sin su ayuda, dada la calidad del trabajo, ella todavía podría haber tenido éxito algún día, pero habría llevado más tiempo, involucrado más dificultades y siempre habría existido el riesgo de ser enterrada para siempre. Dejando a un lado las hipótesis, en realidad, la contribución de Tomoya había sido innegable. Es más, su primer encuentro en un evento de firma de libros, donde él no paraba de elogiar con torpes pero apasionados elogios, realmente la había alentado. Especialmente después de darse cuenta de que él era su menor en la escuela y el blogger Taki. Durante mucho tiempo después de eso, Uta dedicó todo su corazón a escribir para ese fanático devoto. Ella perfeccionó su escritura una y otra vez, discutió con su editor, se esforzó hasta el límite, todo para recompensar a este entusiasta y persistente partidario. Ese apoyo emocional no podía ser ignorado. Pero cuando ella le entregó el manuscrito final, esperando sus impresiones, quizás incluso esperando que él eligiera el final, la rechazó con una sola frase.
No puedo asumir la responsabilidad de este trabajo. Junto con ese rechazo, también rechazó sus sentimientos. Pero ahora, nada de eso importaba realmente. Lo que importaba era si podía hacer todo lo posible para ayudar a Tomoya a completar el juego. Si eso sería suficiente para devolver la ayuda que una vez recibió, si finalmente podría levantar la cabeza nuevamente y tomar sus propias decisiones, libre del pasado. Si pudiera, entonces el día que termine el guión será el día en que finalmente cierre ese capítulo de su vida. Uta abrió los ojos. Las pesadas cortinas bloqueaban la luz del sol, haciéndole saber que era de día, pero no exactamente cuándo, hasta que extendió la mano, tocó el teléfono junto a su almohada y vio que era casi mediodía. Se quedó despierta hasta muy tarde leyendo la noche anterior. Recordando algo que la había estado molestando, Uta no se quedó holgazaneando en la cama. Ella resistió el impulso de tomar la serie Monogatari que estaba en su mesita de noche, se vistió y se lavó rápidamente y luego salió de la habitación. Luego se detuvo frente a la puerta cerrada de Akira. No a todos les gusta que los despierten. Algunos se ponen irritables, incluso furiosos. Pensando en esto, levantó la mano a medias, y la bajó. Pero justo cuando se estaba dando la vuelta para irse, se oyó una voz desde dentro. Adelante. Uta dudó y luego empujó suavemente la puerta. Akira seguía acostado en la cama con los ojos cerrados. Si no hubiera oído su voz, habría pensado que seguía dormido. Buenos días, Ojiwara-san. Buenos días. Akira bostezó. Todavía no daba señales de levantarse, murmurando adormilado. Leí el borrador y el nuevo manuscrito anoche. Como novela, es genial, pero como juego, tiene un fallo fatal. Demasiada descripción de escenas y atmósferas. También recomendaría reducir el monólogo interno. Uta frunció el ceño. ¿Por qué? Porque los juegos tienen música y elementos visuales para transmitir la atmósfera. Si hay demasiado texto descriptivo, los jugadores seguirán haciendo clic sin que la trama avance, lo que arruina la experiencia. Quizás quieras hablarlo con el productor del juego. Lo pensó un momento. Tenía algo de sentido, pero no estaba del todo convencida. En silencio, anotó que lo discutiría con Tomoya más tarde. En ese momento tenía algo más en mente. ¿Por qué me cuentas esto, Ojiwara-san? Ella recordó que él había dicho que quería que ese tipo de retroalimentación fuera parte de un intercambio, que sudar ya había llegado a su límite. Akira se dio la vuelta y respondió perezosamente. Este problema, incluso si lo descubrieras más tarde, solo te costaría un par de días de revisión. No vale lo suficiente como para conseguirme lo que quiero. No digo que sería mezquino, da igual, es mucha molestia. Solo te lo digo. Si esto hubiera sucedido antes de anoche, Uta probablemente habría dicho gracias y lo habría dejado así. Pero después de todo lo dicho la noche anterior, ahora sentía que su deuda era aún más profunda. Pensándolo bien, no fue solo esa promesa de mantenerla a salvo mientras su identidad no fuera expuesta, o la guía emocional única. Cuando estaba abrumada por la emoción frente a la puerta de la familia Spencer, fue Akira quien la trajo a este lugar de curación. Claro, él aceptó el dinero, pero ella no era tan ingenua como para pensar que realmente lo necesitaba. Probablemente, era para darle tranquilidad. Incluso los amuletos protectores que le dio eran una forma de preocupación y si alguien siempre hace cosas malas, incluso un acto de bondad te hace pensar. Tal vez sea una buena persona después de todo. Pero si alguien es siempre amable y comete un error, pensarás. Así que es un mal tipo disfrazado. No es justo, pero así son las cosas. Entonces mientras pensaba en todo esto, Uta de repente sintió que tal vez Akira era, en realidad una persona buena y gentil. Ese pensamiento la sobresaltó. Lee 20 capítulos avanzados en p@tron. /alflinkfix. Además, por favor señala mis errores en el comentario, gracias. No olvides dejar una reseña también. De hecho, deja una. Consulte también las otras traducciones. Votar capítulo 34. 34. Una pequeña recompensa. 2. ¿Por qué te quedas ahí parado? Akira finalmente abrió los ojos y la miró, confundido por el hecho de que ella miraba fijamente la puerta. Uta no respondió. Seguía pensando. Sin darse cuenta, ya había recibido mucho de él. Aunque sus motivos no fueran nada puros, ella se había beneficiado, y estaba dispuesta a aceptarlo. Si es así, tal vez era hora de pagarle un poco. Habiendo sido influenciada por la visión del mundo de Akira, ella había desarrollado cierta aversión a estar endeudada y tomaba el pago muy en serio. Entonces hizo una pregunta que dejó a Akira un poco desconcertado.
¿Te gustaría levantarte, Ojiwara-san? Akira, por primera vez, no pudo descifrar a esta mujer. Parecía desconcertado. Claro, supongo. ¿Pasa algo? Al obtener esa respuesta, Uta caminó hacia la cama. Si fuera la misma de antes, nunca habría hecho algo así, porque su corazón pertenecía a otra persona. Pero últimamente, ese alguien había dejado tantas heridas en su corazón, algunas de ellas tan profundas que solo recuperar la razón y soportar el dolor podrían ser suficientes para expulsarlo de su corazón por completo. Y así, este corazón dañado y vacío finalmente regresó a ella. Ahora le pertenecía solo a ella, permitiéndole hacer cosas que nunca antes habría hecho. Me gusta ofrecer un gesto que podría considerarse un pago en respuesta al deseo de Akira. Es hora de levantarse, Ojiwara-san. Ella se inclinó y le susurró suavemente al oído. Akira, sorprendido y complacido, abrió los ojos. ¿Es este, servicio de despertador? Sí. Me preguntaba si era, de tu agrado. De repente, Akira se sentó, agarró su mano y tiró a la nerviosa Uta hacia la cama. Él le sujetó el hombro con una mano para evitar que se moviera y, lleno de confusión, dijo. Está bien, pero Kasumigaoka-san, ¿no te estás confiando demasiado? ¿Cuándo empezaste a pensar en mí como un protagonista masculino herbívoro e inofensivo? Este desarrollo completamente inesperado dejó a Uta estupefacto. Tal vez fue porque Akira, a pesar de toda su charla, nunca la había mirado lascivamente. Tal vez fue porque él nunca había entrado a su habitación sin permiso o incluso había llamado a su puerta. Los humanos tienden a juzgar por comparación. Entonces, inconscientemente, lo comparó con el único estándar familiar, Tomoya, y archivó a Akira en la misma categoría de seguro. Olvidó que su seguridad provenía de razones completamente diferentes. La idea de seguridad despertó una posible excusa de escape en su mente, pero sobre ella, la imponente figura de Akira y la desconocida presencia masculina nublaron sus pensamientos, impidiéndole captar ese destello de inspiración. Y ella realmente no quería admitir que la primera emoción que se había formado dentro de ella era, emoción. Lo cual, en realidad, no tenía nada de extraño. Cuando la lógica falla, el instinto toma el control. Y si no hay un profundo sentimiento de culpa o castidad represiva, un hombre atractivo con un cuerpo tonificado como Akira desencadenaría el instinto de atracción de la mayoría de las mujeres. Así que sí, era básicamente un problema de cara. Su impotencia y confusión le produjeron a Akira un cierto deleite. Le acarició suavemente la mejilla con el pulgar y bromeó. ¿Qué pasa, Kasumigaoka-san? ¿No me digas que planeabas complacerme aún más? Uta finalmente recuperó la consciencia. Intentó zafarse instintivamente, pero esa era la peor reacción posible. Estaba tumbada sobre las piernas de Akira. Cualquier movimiento que hiciera, ya fuera visual o físico, solo tendría el efecto contrario. La sonrisa de Akira se desvaneció. Le apretó el hombro con más fuerza. Si no te portas bien, mañana te pediré que empieces un nuevo manuscrito. Uta se quedó paralizada en cuanto procesó lo que significaba empezar un nuevo manuscrito. No se atrevió a moverse ni un centímetro. Por suerte, había recuperado la capacidad de razonar. Aunque no con su agudeza habitual, fue suficiente para recordar ese breve destello de comprensión. No, me tocarás. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Preguntó Akira, divertido. ¿Por qué no harías nada tan bajo y no me obligarías a hacer un trato? Razonamiento válido. Felicidades, has salvado tu cuerpo, Kasumigaoka-san. Akira la dejó ir. Uta rodó, se deslizó de la cama y casi se cae por la debilidad de sus rodillas. Eso fue, demasiado intenso para ella. Solo entonces se dio cuenta de lo rápido que latía su corazón y de lo agitada que estaba respirando, como si hubiera corrido 1 kilómetro. Está bien, Kasumigaoka-san, por favor, ayúdame a cerrar la puerta al salir. Oh, si prefieres quedarte, a mí tampoco me importa. Uta salió tambaleándose, huyó a su habitación y cerró la puerta detrás de ella. Akira miró la puerta abierta de par en par de su habitación y suspiró impotente. Tal como había dicho Uta, Akira nunca haría nada indecente. Eso sería, poco elegante. Él tampoco obligaría a nadie a hacer un trato. Iría contra sus reglas. Y en cuanto a los impulsos, no era un colegial excitado apodado deseo andante. Ya tenía suficientes salidas saludables y no estaba dispuesto a perder el control por las pequeñas travesuras de una niña. Dicho esto, Uta no era una simple estudiante de secundaria. Era una meta de vida un tanto indecente que había adquirido a lo largo de su existencia cada vez más estancada.
Se levantó de la cama, se arregló, se vistió y recuperó su imagen de caballero canalla y bien arreglado. Entonces llamó a la puerta de Utaa. Checamos si hay algo bueno en las apps de reparto. ¿O salimos a tomar un brunch? Hoy invito yo. Estaba de muy buen humor ahora que había recibido una pequeña recompensa. Ninguna respuesta. Akira probó el pomo de la puerta, confirmó que estaba cerrada, se dio la vuelta y bajó las escaleras. Unos minutos después, regresó con una pila de menús a domicilio. Les leeré algunos. Elige lo que te guste. Tempura, ramen tonkotsu, rollitos de anguila a la parrilla, foie gras, ventresca de salmón, caballa en salazón. Utaa era una mujer muy paciente y serena. Incluso muerta de hambre, no cedería tan fácilmente ante tácticas tan baratas. Ella pasó por 7 páginas del menú antes de finalmente abrir la puerta con una cara fría. Ojiwara-san, ¿esta es tu idea de refinamiento? Acosar a una chica de preparatoria en cuerpo y mente, y luego torturarla durante 5 minutos afuera de su puerta. Akira sonrió y se acercó. Pensé que alguien tan maduro y tranquilo como tú no se dejaría intimidar por algo así. Está bien, me disculpo. Eres demasiado atractiva. Y si las disculpas no son suficientes, puedo añadir algunos cumplidos más. Utaa cerró la puerta de golpe otra vez. Akira respiró hondo y estaba a punto de reanudar la lectura de los platos del menú cuando una mano pálida salió de la puerta para gatos situada en la parte inferior de la puerta. Dame el menú. Yo mismo elijo, lee 20 capítulos avanzados en p@tron. /alflinkfix. Además, por favor señala mis errores en el comentario, gracias. No olvides dejar una reseña también. De hecho, deja una. Consulte también las otras traducciones. Votar capítulo 35. 35. ¿Fue eso demasiado impulsivo? Porque realmente se había asustado esta mañana, ¿no? Esta tarde, Utaa se encerró en la habitación y no salió hasta que llegó la comida. A pesar de su apariencia sensual, en realidad era increíblemente pura. Si Akira hubiera presionado un poco más las cosas esa mañana, tal vez no se habría encerrado en la habitación, sino que habría agarrado sus cosas y salido corriendo, sin atreverse a regresar nunca más. Aunque esta vez no había huido en el acto, finalmente se dio cuenta del riesgo que corría vivir en la casa de un hombre. Aunque creía que el hombre se regía más por la razón que por el instinto, ya no se atrevía a actuar con descuido a su alrededor. Y después de eso, sus visitas se volvieron menos frecuentes. Esto dejó a Akira con cierto arrepentimiento. A menudo reflexionaba sobre si había sido demasiado impulsivo. Si quieres abrazar a un gato callejero, especialmente uno que es extremadamente cauteloso con los humanos, primero tienes que proyectar mucha buena voluntad y mantener una distancia segura, permitiéndole al gato entender que no harás nada amenazante. Si te acercas demasiado rápido, el gato seguramente saldrá corriendo. El siguiente paso es seguir demostrando esa buena voluntad mientras lo llamas, idealmente con un poco de cebo, y acercarte lentamente a la siguiente distancia segura donde no huya. En cuanto al tramo final, deberás esperar a que el gato venga hacia ti. Y ahí es donde las cosas salieron mal. Cuando el gato se acerque a ti por primera vez, debes extender suavemente tu mano dentro de su línea de visión y acariciarlo con su consentimiento, no simplemente agarrarlo repentinamente en tus brazos. De lo contrario, incluso si no te arañas hasta hacerte pedazos, te resultará difícil volver a tocar al gato. Y ahora, debido a un paso en falso, el gato se había retirado más allá de esa distancia segura. El humano ahora tenía que agitar el cebo nuevamente, seguir mostrando buena voluntad y esperar pacientemente la próxima vez que el gato voluntariamente se acercara. Pero no todo fueron malas noticias. Al menos después de ser sostenido y acariciado unas cuantas veces, el gato entendería que ser levantado no significa necesariamente lastimarse. La próxima vez que intentes sostenerlo, las cosas podrían ir un poco más fluidas. Y así, sin más, los días dieron paso a las vacaciones de verano. Después de otra ronda de discusión durante las actividades del club, Utaa confirmó que Akira tenía razón. A partir de entonces, comenzó a ajustar sus borradores para que se ajustaran más al formato de guión de un juego. Mientras tanto, el marco de programación para el juego también iba tomando forma, y con frecuencia integraban su texto en el juego para probar la experiencia. Tomoya se había vuelto más excitable que antes. Por el contrario, Utaa, que solía enojarse fácilmente, ahora parecía tranquilo y serio.
No importaba lo que Tomoya propusiera, ella lo discutiría y haría los cambios necesarios, sin la arrogancia que uno podría esperar de un reconocido autor de novelas ligeras que trabaja con un productor de secundaria completamente inexperto. Por supuesto, si después de un debate ella consideraba que no valía la pena cambiar una sugerencia, se mantendría firme en su postura. Todo se hizo teniendo como máxima prioridad la calidad del juego. Frente a esta versión de Uta, más cooperativa y centrada que nunca, los arrebatos emocionales de Tomoya no encontraron ninguna chispa que encender y se desvanecieron gradualmente. Se sumergió en el rápido progreso del desarrollo del juego. Aparte de eso, otro cambio fue que Uta ya no visitaba sola la casa de Tomoya. La mayoría de los debates ahora se llevaban a cabo en línea y las reuniones fuera de línea se realizaban al aire libre o durante actividades completas del club. Y como el aura siniestra que una vez había rodeado a Uta ahora había desaparecido, Akira puso temporalmente su atención en otra parte. Aunque sabía que ese oscuro presagio aún persistía en lo profundo de su frente, esperando solo el alimento y el catalizador adecuados para despertar, era el karma de Uta. Si se disipaba, solo ella podía lograrlo. En cuanto al propio Akira, había regresado a la vida de un completo recluso. Después de todo, era verano. Incluso siendo un onyoji, en esta estación, la vida dependía del aire acondicionado. En cuanto a encontrar una criada o algo así, tal vez espere hasta el otoño. Ese era el plan de Akira, hasta el 9 de agosto. El día anterior, Uta había venido a acurrucarse con el gato nuevamente, pero esta vez cerró la puerta con fuerza mientras lo hacía. Después de abrazar al gato lo suficiente, se quedó dormida con él en brazos. Al día siguiente, planeaba irse, considerando la casa de Akira como un alojamiento especial con temática felina. Akira sintió que esto no podía continuar. Tal vez necesitaba llevar las cosas un poco más allá. Probar dónde estaba realmente el límite de seguridad de este gato y ver cuál sería su reacción si cruzaba esa línea. Así que usó la excusa de salir a comer para acompañar a Uta a la estación. Ella no se negó. Tampoco le gustaba caminar con ese calor. La zona cercana a la estación estaba relativamente concurrida. Este vecindario estaba compuesto principalmente de casas unifamiliares de baja densidad, por lo que solo alrededor de la estación se podían encontrar multitudes reales. Naturalmente, la mayoría de las tiendas estaban concentradas allí, y también era el lugar habitual de Akira para comer fuera. Tras bajarse del tren, Uta vio una heladería. Se giró hacia él y le dijo: «Como agradecimiento por despedirme, ¿me das un helado?». Desde que la distancia entre ellos se había acortado ligeramente gracias a algunos intercambios de valor, Akira ya no calculaba las cosas con tanto rigor. Como él mismo había dicho, a menos que ya estuviera al límite de sus posibilidades, llevar la cuenta obsesivamente no era disciplina, sino una enfermedad mental. Por el contrario, ahora era Uta quien había empezado a mantener las cosas escrupulosamente claras. O mejor dicho, estaba siendo muy cautelosa para no aprovecharse de él de ninguna manera. «Está bien», respondió Akira, cerrando el auto y siguiéndola para mirar los sabores. Pero a medida que se acercaban a la tienda, técnicamente más bien un puesto con un mostrador de preparación pero sin asientos, los pasos de Akira de repente se hicieron más lentos. Había dos empleados detrás del mostrador, un hombre y una mujer. Ignoró al hombre. La muchacha, que solo podía describirse como una muchacha joven, le parecía extrañamente familiar. Desde que comenzó a desear y actuar, los lazos kármicos de Akira se habían vuelto mucho más enredados que las conexiones directas de un observador pasivo. Y una vez que el karma se vuelve confuso, comienza a tejerse en nudos extraños, dando lugar a lo que la gente llama coincidencias. Mientras observaba los coloridos recipientes de helado, Uta inclinó la cabeza ligeramente hacia atrás y preguntó: «¿Qué sabor quieres?». No hubo respuesta. Desconcertado, Uta se dio la vuelta y vio a Akira mirando a la chica detrás del mostrador. La mirada seria y contemplativa en su rostro le recordó cuando le ofreció un trato por primera vez, aunque este se sentía sutilmente diferente. Entonces miró más de cerca a la dependienta. Era una chica de cabello castaño recogido en una coleta. Era bastante bonita, aunque sus rasgos eran de esa belleza común y corriente que uno olvida entre la multitud. Su figura también era decente, pero igualmente normal. Parecía una estudiante típica trabajando a tiempo parcial durante las vacaciones de verano. Si algo destacaba en ella era su energía brillante y su seria diligencia. Sin importar el cliente, ella trataba a cada uno con seriedad, no de manera rígida o transaccional, sino con una atención genuina y cómoda. Pero después de observarla por un momento, Uta comenzó a notar algo extraño.
La cara de la dependienta estaba sonrojada. Esto no era inusual. Era verano, el puesto no tenía aire acondicionado y, aunque estaba a la sombra y contaba con el frío del congelador de helados para ayudar, aún así debía de hacer un calor sofocante. Pero el enrojecimiento en el rostro de esta chica era demasiado para ser explicado solo por el calor. Y en sus ojos aparentemente brillantes y chispeantes, Uta vio una fatiga profunda, como la que se siente después de días de trabajo y clases agotadores, el tipo de cansancio que el sueño solo no puede curar. Trabajar a tiempo parcial al aire libre durante el verano y soportar ese tipo de cansancio. Solo imaginarlo hizo que Uta se sintiera mareada. Y al instante siguiente, sus sospechas se confirmaron. Cuando la niña dio un paso atrás, pareció perder ligeramente el equilibrio y su cuerpo se balanceó como si no tuviera peso. Se apoyó contra el mostrador trasero justo a tiempo, pero la cuchara para helado que tenía en la mano se resbaló y cayó al suelo con un fuerte tintineo. Nanami llegó en el momento justo, jaja. Es hora de alimentar los celos de Uta. Lee 20 capítulos avanzados en p@treon. /alflinkfix. Además, por favor señala mis errores en el comentario, gracias. No olvides dejar una reseña también. De hecho, deja una. Consulte también las otras traducciones. Votar capítulo 36. 36. Chica, pañuelos, helado Aoyama-san. Al oír el ruido de la cuchara al caer al suelo, el empleado se giró sorprendido y vio a su compañero de trabajo apoyado en el mostrador, jadeando ligeramente. ¿Estás bien? No te presiones, perdón. Solo tropecé un poco. La niña se giró con una sonrisa aparentemente brillante, pero en realidad forzada y incómoda. Se agachó para recoger la cuchara del suelo, riéndose de sí misma como para ocultar su vergüenza. Soy muy torpe, jaja. Falló la primera vez, pero tuvo éxito en el segundo intento. Cualquiera que la observara podría decir que no estaba en buenas condiciones. Akira se acercó al mostrador con el rostro inexpresivo, lo que le daba un aire un poco severo. Señorita, ¿está enferma? No, para nada. Acabo de perder el equilibrio. Gracias por su preocupación, señor, jajajaja. La muchacha le devolvió una sonrisa brillante aunque lo negaba firmemente. Akira bajó la vista hacia el congelador de helados. De acuerdo, entonces tomaré de vainilla. ¿Y tú, Kasumigaoka-san? La mente de Uta no estaba en el helado. Estaba completamente concentrada en averiguar qué tramaba Akira. Entonces, cuando él le preguntó, ella respondió con indiferencia. A mí me pasa lo mismo. Ah, vale, un momento. La niña fue a la parte trasera de la tienda para enjuagar la bola de helado y se lavó la cara con agua fría. Aferrándose al borde del fregadero, contuvo el aliento por un momento antes de limpiar la cuchara y volver a servir el helado. En ese momento, Uta estuvo seguro de que Akira tenía algo en mente. De lo contrario, al ver que la chica no se sentía bien, no se habría molestado en insistir en que les sirviera. Eso habría sido de una falta de educación terrible. Pero ella no entendía por qué. Cuando se acercó a ella, probablemente fue porque ella ya tenía cierta fama, era talentosa y hermosa, y captó el interés de Akira. Pero esta chica, claramente una trabajadora a tiempo parcial común y corriente que luchaba por ganarse la vida con su trabajo de verano y un cuerpo al borde del colapso, ¿qué podría haber atraído la atención de Akira? Uta nunca siquiera consideró que pudiera ser debido a su apariencia. Después de todo, esta chica era simplemente bastante bonita. Si Akira quería ese tipo de belleza, podría encontrar docenas como ella. Entonces la única explicación debe ser, preocupación por su salud. Uta sintió que había algo extraño en esa conclusión, pero fue la única que se le ocurrió. Entonces dejó de intentar comprender y decidió seguir mirando. Entonces giró la cabeza y vio que Akira la estaba mirando. Se miraron fijamente en esa mirada profunda durante unos buenos 7 u 8 segundos antes de que Uta no pudiera evitar preguntar. ¿Por qué me miras? Akira echó un vistazo a la lista de precios y luego la miró de nuevo unos segundos más. Finalmente, con una mirada de comprensión, sacó su billetera. De repente Uta recordó que había dicho que pagaría. Su rostro se sonrojó al buscar su billetera, levantando la otra mano frente a él. Oh, no olvidé mi billetera, solo olvidé, su mano tocó la que Akira estaba usando para conseguir dinero. Ella se echó hacia atrás como si hubiera recibido una descarga eléctrica, pagó rápidamente el helado y miró fijamente a la chica que servía detrás del mostrador, sin atreverse a mirar a Akira a los ojos. Su corazón latía aceleradamente. Al darse cuenta de esto, Uta fue atacado por una ola de autodesprecio.
Aunque sabía que su reacción nerviosa no era por amor o timidez, sino porque recordaba cómo Akira la había inmovilizado en la cama la última vez, y eso la hacía demasiado sensible al contacto físico, aún así, no podía evitar sentir que estaba actuando como una mujer terrible. Alguien que, habiendo decidido acabar con todo con Tomoya, ya estaba empezando a sentir cosas por otra persona. Finalmente, echó un vistazo a Akira, solo para descubrir que él ni siquiera la miraba. Su atención estaba centrada en la chica que servía helado. Dejó escapar un suspiro de alivio, pero luego se sintió un poco molesta. Sin pensarlo, levantó ligeramente el pie, con la intención de patear a Akira. Pero ella se contuvo de ese impulso irracional y descortés. Akira pareció notar algo. Él bajó la mirada hacia el pie que Utaa acababa de dejar en el suelo, luego la miró a ella y le dio una palmadita casual en la cabeza. Incluso cuando retiró la mano, Utaa no se había recuperado del todo. ¿Me acaba de dar una palmadita en la cabeza? ¿Me está tratando como a un niño? Sentía que Akira había estado actuando cada vez más gentilmente últimamente. Y pensar de esa manera la hacía sentir como si ella fuera la que se estaba volviendo cada vez más rota. Hola. 2 helados de vainilla, aquí los tenéis. La chica terminó de preparar el pedido. Con una sonrisa radiante, ya no tan forzada, le entregó el helado. Akira extendió la mano para tomarlos, pero de una manera un poco inusual. En lugar de agarrarlos directamente, extendió su mano justo antes de tocarlos, esperando que ella se los entregara. La niña instintivamente se inclinó hacia adelante para colocarlo en su mano, pero debido a su estado de mareo, esa pequeña acción, que requería un poco de precisión, salió mal. Terminó presionando una bola de helado directamente sobre los dedos de Akira. Lo siento mucho. Te compraré uno nuevo enseguida. Presa del pánico, la muchacha empezó a hablar con un marcado acento de Kansai y se inclinó repetidamente, disculpándose sin parar. Akira le entregó el helado intacto a Utaa y luego, con calma, regresó a la tienda. Su rostro no delataba ninguna emoción. ¿Tienes pañuelos? Aquí mismo. Por favor. Lo siento muchísimo. La muchacha, a punto de preparar un nuevo helado, rápidamente dejó la cuchara y entregó unos pañuelos con ambas manos. Akira se limpió la mano, quitándose el trozo de helado derretido que se le había quedado pegado, y dijo en un tono neutral. No hace falta que crees uno nuevo. Pero debes tener en cuenta que obligarte a seguir trabajando en tu situación actual no es realmente un buen trabajo. Solo estás creando problemas para los demás. Y, después de haber cometido un error y de haber sido criticada tan duramente por esforzarse, y de haberle dicho que era una carga, la niña se quedó mirando el pañuelo y el helado en la mano de Akira. Ella no tenía palabras para refutarlo. Como no pudo argumentar, la fuerza mental a la que se había aferrado se derrumbó de repente. Hoy, la verdad es que no me siento bien. Forzó una sonrisa y se giró hacia el dependiente. Disculpe, ¿puedo irme antes? Claro, Aoyama-san. Le explicaré al gerente. Por favor, ve a casa y descansa. Ten cuidado en el camino. Sí, lo siento por las molestias. La muchacha hizo una reverencia, luego le hizo una reverencia también a Akira y regresó caminando pesadamente hacia la parte trasera de la tienda. Akira le dio un mordisco a su helado y se giró para caminar hacia el coche. Si no hay nada urgente, no vuelvas todavía. Necesito tu ayuda. Al enterarse de que Akira tenía algo que preguntar, Utaa se alegró mucho. ¿Qué pasa? Convence a esa chica de que vaya al hospital. Si es posible, convéncela también de que vuelva a mi casa. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre.